Vale. Empezamos entonces la formación. Y esta formación es un poco peculiar, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a intentar coger un lenguaje y meterlo absolutamente todo en 2 días. Ahora, una persona sana de la cabeza sabrá que eso no se puede hacer. Así que lo que hemos hecho es, primero hemos asumido que todos los que estamos aquí, o todas las que estamos aquí, conocemos o tenemos algún tipo de conocimiento sobre programación. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a repasar todos los conceptos así básicos, por así decirlo, y después todos esos, pues os voy a meter cosas que Python es un poco más especialito que los demás, ¿vale? Y me he centrado muchísimo en Java, o sea, qué diferencias hay, etcétera, etcétera. Esta formación se divide en 2 días. El primer día vamos a dar estas 2 cosas, nos vamos a centrar en las cosas básicas de Python, en el flujo de control, en las list comprehension, o sea, cosas muy importantes dentro del idioma Python. Y después vamos a ver programación orientada a objetos, porque sí que es verdad que en Python se hace y se puede hacer igual que Java, pero hay muchísimos idioms que hacen que sea pues también un poco distinto a Java y distinto a los demás lenguajes de programación. En el segundo día vamos a ver testing, 2 librerías muy importantes dentro de Python, que son unit test. Vamos a ver cómo se moquean, cómo se hacen patches, y además vamos a utilizar la librería de PyTest para ejecutar estos tests. Y después los demás pues son un poco cómo utilizar Python de manera potente para las cosas que queramos hacer, scripts para quitarnos las cosas de en medio, o sea, de verdad ponerlo en uso. Después vamos a explorar los distintos entornos de trabajo que podemos tener y cómo configurarlos. Y después las librerías comunes que se utilizan en cualquier proyecto de Python, o sea, un poco más práctico de, vale, nos ponemos con esto, pues os vamos a decir una serie de librerías que se utilizan casi siempre. Y después, pues un poco más práctico, vamos a coger un proyecto y vamos a ir avanzando juntos. O sea, no conmigo porque yo no voy a dar esta parte del curso, pero con el compañero. Y bueno, eso, soy Javi Luna, estoy en Lowy, así que preguntadme lo que sea, si tal. Como he dicho antes, este curso es muy compacto y es muy denso y está diseñado para que hagáis muchas preguntas. O sea, en cada diapositiva voy a poner cosas que Python hace y los demás lenguajes no. Entonces, si os surge alguna duda, aparte de lo que yo voy diciendo, por favor levantad la mano y lo vamos viendo, etcétera, etcétera. Y sin más dilación, Python 1.0.1, el comienzo. Hay una serpiente chiquitita. Vale, Python es un lenguaje que se creó en el 91 por un holandés llamado Guido van Rossum, que está ahí, o sea, no tendría sentido poner una foto de otra persona, ¿no? Y pese a lo que todo el mundo dice de que es un lenguaje interpretado, y los chistes de jaja, Java compilado, Python interpretado, es exactamente igual que Java, en plan, exactamente igual. Python primero lo que hace es leer el código, lo compila a bytecode, y ese bytecode se ejecuta en la Python Virtual Machine, que es como el gran desconocido, pero es exactamente igual que en Java, exactamente igual. Lo único que se diferencian es que en Python el tipado es fuerte y dinámico. ¿Esto qué quiere decir? Que seguimos teniendo tipos, o sea, no podemos, por ejemplo, sumar a una string a un entero, porque nos cascaría, pero lo que sí podemos es coger una variable, definirla como una string, y esa misma variable coger y reasignarle un valor, un entero, por ejemplo, o un objeto, yo qué sé, o un none, que es el equivalente de null. Esa es la única diferencia. Vale. Una cosa que también diferencia Python del resto de lenguajes es que la comunidad tiene muchísimo peso, ¿vale? Es un proyecto llevado por la Python Software Foundation, que también es de código libre y puedes acceder si tú quieres, con su proceso de politiqueo, etcétera, etcétera. Y tal, pero que la comunidad puede alterar de una forma directa el lenguaje. ¿Cómo? Pues hay una serie de lo que se llaman proposals, que son como papeles o ideas que tú las subes y son como especificaciones, no es código. Tú lo subes con tu idea, tú defiendes tu idea, la gente te va a preguntar, te va a intentar chafar la idea, tú la defiendes y si esa idea se aprueba por la Python Software Foundation, pues se aprueba, se da por aprobada y pasa a su implementación. Su implementación en los distintos intérpretes, porque Python es como una especie de definición de lenguaje, no es una implementación en sí. No es como en Java que tienes vuestras movidas.
Python es una interpretación, una definición, y dentro de esa definición se puede interpretar en varios lenguajes. Está definido en C, que es la implementación más famosa, que es la de CPython. Y después hay otro intérprete de Python que se llama PyPy, que es un intérprete de Python hecho en Python. ¿Qué puede salir mal? Nada. De hecho, curioso porque es incluso más rápido que el CPython, un poco así raro. Y eso, cualquier cambio que se añade al lenguaje, cualquier feature, antes ha tenido su PEP. Y eso mola porque puedes ver el por qué se ha añadido esa feature, las desventajas de utilizar esa feature, las ventajas, su implementación, etcétera, etcétera. Y mola mucho. Y después, esto lo he metido porque es lo que para mí de verdad diferencia el lenguaje de lo demás, es que tiene dentro de sí un Zen, una filosofía de desarrollo. Y esto es muy importante, o sea, como easter egg podéis coger en la consola de Python y poner import this y os saltará eso, pero en inglés. Y bueno, lo vamos a leer todos juntos, en plan, como si fuese una clase esta de primaria. Hermoso es mejor que feo. Y todo esto, repito, se aplica al desarrollo y se aplica a todos los idioms y se aplica a casi todo el desarrollo que vayáis a hacer con Python. O se debería aplicar. Hermoso es mejor que feo. O sea, un código feo, pues obviamente va a ser peor que uno hermoso, ¿no? Un código que tú lo veas y digas, joder, me siento orgulloso de esto. Explícito es mejor que implícito. O sea, todos hemos conocido a programadores o programadoras que se creen listísimos por poner una forma mega complicada de hacer una cosa y como, wow, soy hiper listo. Pero realmente, si tenemos un código explícito, una persona tercera que vaya a leer ese código lo va a entender muchísimo mejor que si el código fuese hiper rebuscado, hiper enrevesado, etcétera, etcétera. Y un poco, así hablando lo de antes, simple es mejor que complejo. Aunque complejo es mejor que complicado. Si tenemos una forma mega complicada de hacer que cumple las anteriores, pues un poco de complejidad tampoco hace daño. Plano es mejor que anidado, o sea que es mejor tener muchas funcioncitas que nada más que tengan un nivel, que meternos un for dentro de un if, dentro de un while, dentro de otros 3 fors, que al final pues aumenta la complejidad ciclomática y cognitiva y luego el quality gate no pasa. La legibilidad cuenta y eso es muy importante, o sea, casi todo el código de Python, se dice que Python es muy simple de escribir, pero realmente lo que no se cuenta y lo más interesante es que es muy fácil de leer, muy fácil de leer. Y eso pues renta un montón, porque cualquier persona puede leer Python y más o menos entera, o sea, de algo, una idea general. Los casos especiales no son suficientemente especiales como para romper las reglas, o sea que más o menos hay que ser estrictos, aunque lo pragmático gana la pureza. ¿Qué quiere decir? Que si al caso viene al pelo una implementación que quizás rompa un poco estas reglas, es bastante mejor romperlas que coger y hacernos un desarrollo de la leche para intentar cumplir eso. Y los errores nunca deberían dejarse pasar silenciosamente. Esto quiere decir que cualquier excepción, Python no es como en Java que si algún método lanza una excepción, tú la tienes que recoger después. O sea, Python puedes o no recogerla. Entonces, ahí cae en el lado del programador la responsabilidad de intentar manejarla de una forma o de otra. A menos que se silencien explícitamente. Si tú tienes una excepción y quieres silenciarla, es mejor que la silencies tú que la dejes que vaya ella sola y que tal. Vale, entonces vamos a empezar a hablar del control flow o de flujos de control y aquí vamos a hablar de los condicionales y de los bucles. No hay mucha sorpresa. Aquí, o sea, ponemos un if, ponemos la condición y ponemos 2 puntos. Si nos fijamos, la primera cosa que nos llama la atención es que no tiene llaves, que no lleva paréntesis las condiciones, ¿vale? Bueno, y después la movida esta. Pero bueno, ahora vamos a ello. Bien, en Python, en vez de llaves, utilizamos niveles de indentación. ¿Esto qué quiere decir? Porque si nosotros queremos escribir el cuerpo del if, tenemos que hacer una tabulación o 2 o 4 veces espacio para que el código pues, sea considerado ya otro bloque. Entonces aquí tendríamos el bloque del if, después no tenemos un else if, tenemos un elif, que es una palabra un poco fea, pero bueno, con otra condición, y después un else, que es, vamos, funciona exactamente igual que todos los lenguajes. Como vemos aquí, una cosa chula que trae Python
es que puedes encadenar comparaciones, ¿vale? Entonces, si estamos comparando un rango, pues podemos compararlo de esta forma. Si var está entre 0 y 99, por ejemplo. Esto realmente se llama syntactic sugar y es básicamente que el intérprete después por dentro te va a separar las dos condiciones. Pero bueno, para nosotros pues me ganáis. Y ahora viene la pregunta de en Python, ¿qué se considera verdad y qué se considera mentira? Vale, pues la regla general es que esto se puede definir, ya lo veremos más adelante. Si es 0, o bueno, la palabra false es falso, obviamente. Después el 0 es considerado falso. Todo esto estoy diciendo, si lo metes en un if, se considera falso. Después, cualquier colección vacía, como puede ser una lista vacía, como puede ser un diccionario vacío. También una string vacía puede ser considerado false, con lo cual es bastante guay, porque si una cadena viene vacía, pues directamente ponemos if not tal, o sea, si la cadena pues te viene vacía, pues ya eso. Y no tenemos que comprobar explícitamente si esta cadena es igual a la cadena vacía, con lo cual guay. Y después, pues cualquier tipo de expresión aritmética o de comparación, como esas dos strings. Y después true, pues el resto, ¿vale? En este caso, estamos poniendo, que esta es otra cosa guay de Python, que te permite declarar varias variables en plan así, en una línea, sí, todo guay. Tenemos la declaración de foo y de var, que foo es una cadena vacía y var es 0. Entonces estamos diciendo, vale, si no, o sea, si foo es falso y si var también es falso, pues me ejecutas esta cadena, ¿vale? En Python no se utiliza la exclamación para negar, se utiliza el not. Igual que para concadenar, se utiliza la palabra and o or, ¿vale? En vez de lo del aspersan y todo eso. Vale, y pasamos a los bucles. En Python, los bucles están muy orientados a que tú iteres sobre cosas, no que cojas el índice y accedas a sitios o hagas movidas raras. En Python, el bucle que se utiliza por antonomasia es el for, y es un for siempre iterador. Entonces, aquí nos hemos generado una lista al principio que tiene varias palabras, y en el primer for estamos iterando sobre cada elemento que hay en esa lista. Y después, dentro del cuerpo del for, que como hemos visto lo indentamos, vas utilizándolo como a ti te dé la gana. Después, si quisieses hacer un for i, utilizarías la función range, que no es otra cosa que una función que te genera una lista, así, más o menos, de números del 0 al 100. Entonces realmente lo que estás iterando es sobre esa lista desde el 0 al 100. Bueno, 99, perdón. Y después lo que mola es que si tú quieres acceder tanto al elemento como a su índice, puedes utilizar la palabra enumerate y aquí en el for tener dos variables, la i, que es el índice, y después el elemento, con lo cual pues puedes utilizar las dos a la vez en vez de utilizar una y después acceder al otro, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí. En los for del hilo de un rango, por ejemplo, si yo el rango lo que quiero son números pares, o quiero ir saltando de 3 en 3, lo que siempre solemos hacer en el Java, y bueno, decirle cuál es el incremento. La función range no permite hacer el incremento. Sí, a ver, la función range, si le pasas un único número, en este caso el 100, lo que estamos diciendo es del 0 al 100. Si le pasamos dos números, por ejemplo 0,100, estamos diciendo del 0 al 100, o 5,100, pues del 5 al 100. Si le pasamos un tercer número, 5, 102, estamos diciendo lo que tú dices, úsame un incremento de 2, ¿vale? Has dicho antes que explícito es mejor que implícito. Y todas las variables que veo que estás declarando, el tipo es implícito. O sea, ahí no estás diciendo que es un array de strings, sino que implícitamente se está viendo eso. ¿Hay alguna forma de decirle el tipo? Vale, en Python, y eso es una cosa importante, la mentalidad no es que las cosas tengan tipos, es que las cosas se comportan como si fuesen de un tipo. Por ejemplo, tú no coges una lista y la iteras, o sea, la usas como si fuese una lista. La utilizas como algo que se permite iterar, por ejemplo. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes una función que te ordena una lista, tú no la haces específicamente para que te ordene una lista, tú la haces para que te ordene un iterable, como se dice, o sea, un objeto que permite su iteración.
Y eso mola porque después esa función te sirve para cualquier objeto que es iterable, como por ejemplo una string. O como por ejemplo, si tú te creas un objeto libro, pues tú puedes hacer que ese objeto sea iterable y iterar, por ejemplo, por cada página. Con lo cual estás haciendo una cosa y ya tienes pues infinidad de cosas, o sea, infinidad de aplicaciones. ¿Más preguntas? ¿No? Vale. Vale, y esto sería un bucle while, pero como he dicho, en Python no se utilizan tanto. De hecho, lo curioso es que se utiliza siempre para hacer bucles infinitos, un while true. Pero bueno, esa es la sintaxis, while, después tiene la condición, 2 puntos, y tienes indentado el cuerpo. Pero que repito que apenas se usa. O sea, se usa cuando el otro no se puede usar, pero normalmente se utiliza el for. Vale. List comprehensions. Bien. Primero vamos a dar un 101 de estructuras de datos en Python, porque si no, no tiene mucho sentido que explique list comprehensions. Las 3 estructuras de datos más importantes en Python son las listas, o sea, las lists, los conjuntos, los sets, y los diccionarios. Que los diccionarios tienen bastante más miga y por eso los vamos a ver más tarde. Los sets son conjuntos que nos ofrecen una forma de hacer operaciones con conjuntos, ¿vale? ¿Os acordáis en la ESO cuando teníais 2 circulitos y hacéis la intersección y tal? Pues esa movida. Vale, las listas son colecciones de elementos ordenados, se permite su repetición y no importa el tipo de los elementos que estén dentro. Y no importa que sean de distinto tipo. O sea, tú puedes tener una lista que sea un 1, string vacía y none, por ejemplo. Las listas también son mutables. ¿Eso qué quiere decir? Pues que puedes aumentar su tamaño, te puedes cargar un índice, puedes hacer cualquier cosa que se te ocurra con ellas. Los sets son elementos también mutables, o sea que tú los puedes modificar, etcétera, etcétera. Las únicas peculiaridades es que no son ordenados, o sea que el orden es como una cosa, una nebulosa y mega horrible por dentro, y no admiten duplicados, ¿vale? ¿Y cómo comprueba que algo es duplicado de otra cosa? Por una cosa que en Python hay que se llama hash, que es como una especie de identificador de ese objeto en particular. Y después el diccionario, que lo voy a dejar un poco así como cliffhanger, ¿no? Para el siguiente episodio, que va a ser los diccionarios, para que os quedéis con las ganas. Que ya os veo todos que estáis, que os salís de la mesa. Vale, como he dicho antes, pues permite almacenar elementos de distinto tipo. Y todas esas estructuras tienen su comprehension expression en particular, que ahora en list comprehension vamos a ver la de las listas. Pero lo de los demás es el mismo concepto, pero para generar un tipo de objeto u otro. Vale, y tú te estás preguntando, ¿qué es una list comprehension? Vale, pues es una forma rápida e idiomática, no una palabra así mega pythónica, otra, de generar listas, simplemente. Ahora vamos a ver un ejemplo, entonces ya decía, pues mira, tenías razón. Y una de las peculiaridades, o una de las cosas más interesantes que tiene, es que permite hacer un map y un filter, en plan, así, fácil, easy. Y si se te va de las manos, con tus poderes pythónicos recién adquiridos, pueden llegar a ser complejas de usar. ¿Por qué? Porque es una expresión en una línea, y si se te va de las manos, pues a lo mejor te encuentras una línea así, con varias anidaciones, varias condiciones, etcétera, etcétera. Y aquí está, la famosa list comprehension. Vale. Aquí tenemos su forma normal de hacer en un for, y después ahí tenemos su forma en list comprehension. Si nos fijamos, aquí primero hemos declarado la lista, después aquí estamos iterando del 0 al 99 y estamos cogiendo la lista y estamos añadiendo los números así poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y ahí lo que estamos diciendo es, vale, pues por cada i, o sea, pues eso, del 0 al 99 que haya, suéltame, almacéname el valor i, ¿vale? Esta es la parte donde tú dices que almacene lo que sea, y esta es, por así decirlo, el componente iterador. Y ahora, pues vienen las cosas interesantes. De hecho, creo que me voy a quitar esto. Bueno, no sé. Las cosas interesantes que se pueden aplicar operaciones, se pueden aplicar funciones, se pueden aplicar lo que se llaman expresiones. Una expresión es cualquier cosa que produce un valor después de hacer cosas, ¿vale? Una expresión puede ser una multiplicación. ¿Por qué? Porque 2 por 2, pues sale 4. Pero, por ejemplo, cuando tú importas algo,
esa importación no devuelve nada, con lo cual no es una expresión, lo que es un statement, pero bueno. Una expresión, por ejemplo, es una multiplicación entre 2, que aquí estamos cogiendo todos los números pares, del 0 al 200, bueno. Y después aquí estamos haciendo lo mismo, pero estamos aplicando, en vez de una multiplicación, estamos aplicando una función. Eso es el map, lo de aplicar la función a cada una de las tal de una colección. Pero después tenemos el filter, y se pueden intercalar los dos, ¿vale? Tenemos, como antes, la parte que produce el valor, la parte iteradora, y aquí estamos cogiendo y estamos filtrando. La condición, si se cumple la condición, el elemento se añade a la lista, si no se cumple, pues no se añade a la lista. ¿Que queremos añadir otro elemento en el caso en el que no se cumpla la condición? Pues aquí tenemos el else, ¿vale? Aquí estamos diciendo si el número es par, o sea que el módulo vale 0, como he dicho antes, como 0 es false, pues lo estamos negando para que sea true. Si es impar, pues me almacenas un none, y ya está. ¿Dudas? Aquí el módulo va con espacios o sin espacios. Puedes hacerlo como tú quieras. Sí, arriba tiene espacio. Sí. Ahí es que se me ha olvidado ponerlo para que sea más claro. Pero sí, puedes ponerlo como quieras. ¿Más dudas? Sí, por ahí. Una duda, a lo mejor es una chorrada. No es una chorrada, no hay dudas tontas. Antes, cuando has comentado la diferencia entre una lista y un set, ¿no? Decías que el set no admitía valores repetidos y que podía estar desordenado, ¿no? Entonces, si la lista es mutable y tú actualizas un índice de esa lista, ¿quiere decir que él solo te lo va a reordenar? O sea, no me refería a que está ordenada en plan de, por ejemplo, yo que sé, tienes una lista de números, está ordenada en orden ascendente, sino que está ordenada en el orden en el que tú lo pones. Si tú vas añadiendo elementos, en plan, tú pones Pepe, Pablo, yo que sé, pues tienes Pepe, Pablo, no sé qué. Si tú en un set empiezas a añadir elementos, tú al sacarlo no sabes en qué orden te van a venir. Está como ahí en el aire. Porque los sets están implementados como si fuesen una especie de tabla de hash. Entonces, pues no está demasiado ordenado. ¿Más dudas? Iván, ¿tienes alguna duda? Entonces para hablar, por favor. Vale. Vale. Vale, si os parece, antes de entrar con diccionarios, voy a hacer un pequeño programa y después poco a poco lo vamos a ir complicando para que tenga una list comprehension de estas, que te salga una lista mega guay y todo el mundo feliz porque, yo que sé, las listas esas pues molan un montón. ¿Alguien sabe cómo se aumenta el texto en una de estas JetBrains? ¿No? Pues qué bien. Aquí. Vale, ¿se ve medianamente decente o queréis que lo ponga en blanco y que se os quemen las retinas o qué? No, ¿no? Vale, guay. Vale, pues vamos a ir haciendo cosillas, ¿vale? Esto va a ser guay, va a ser la primera vez que hagamos algo juntos. Entonces, vale, todo esto viene de un día mega aburrido que tuvimos aquí un compañero y yo, que lo que nos hizo gracia es la llave de paradigma, ¿vale? Entonces, nos creamos un idioma en el que cada palabra iba seguida de tantas llaves de paradigma como palabra fuese, ¿vale? Entonces, si tú pones hola mundo, la primera palabra lleva una llave de paradigma, la segunda lleva dos llaves de paradigma. Entonces, cuando llevas una frase, pues a lo mejor tienes este cacho de llaves de paradigma y después la palabra, ¿no? Vale, pues vamos a empezar cogiendo la entrada del usuario, ¿vale?
Como veis, aquí nos hemos plantado un script y estamos ya escribiendo así a lo loco, a pelo, sin hacer ninguna clase, sin hacer ningún main, ¿vale? Todo esto es muy loco. Vamos a hacer primero un hola mundo, porque es costumbre. Y lo ejecutamos. Vale, efectivamente sale. Como veis, pues bueno. Vale, después lo siguiente, lo que vamos a coger es el input del usuario, ¿vale? ¿Y cómo se coge el input del usuario? Pues spoiler, os lo he dicho todo este tiempo, era la función input, ¿vale? Entonces cogemos y decimos user input igual a input. Y aquí podemos poner, por así decirlo, el prompt, ¿vale? O sea, lo que sale antes de pedirnos un dato. Entonces, si ponemos aquí, por ejemplo, esto y ejecutamos, pues nos saldría justo lo que hemos puesto. Y aquí podemos escribir lo que sea, le damos a Enter y ya está. ¿Que queremos imprimir el input? Pues hacemos un print de user input. Vale, y aquí hacemos hola mundo y nos lo imprime, ¿vale? Por ahora nada complicado. Lo siguiente sería coger todas las palabras y separarlas por espacio, ¿no? Para hacernos una lista así que podamos ya hacer cosillas traviesas con ellas. Entonces, nos cogemos el user input y lo redefinimos, ¿vale? Y aquí eso es cosa de Python. Recordamos el tipado dinámico. Input lo que nos devuelve es una string. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es pasarlo a una lista de palabras, ¿vale? Con lo cual ya estamos redefiniendo el tipo de esa variable. No nos va a cantar ni nos va a hacer nada raro. Entonces ahora cogemos la variable user input y hacemos el método split, que lo que nos hace es separarnos esa cadena de caracteres por el carácter que nosotros queramos. Y en este caso vamos a poner aquí un espacio. Con lo cual, si imprimimos aquí user input y ahora ponemos hola mundo, pues nos lo pasaría a una lista de dos palabras, hola y mundo. Bien, 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 bien. Ahora, si quisiésemos iterar sobre las distintas palabras, pues utilizaríamos un bucle for, ¿vale? Iván, ¿tiene alguna duda? Ah, vale, perdón. Entonces ahora cogemos y ahora decimos for word in user input y vamos a ir imprimiendo las palabras. Simplemente para ir gradualmente haciendo cosillas, ¿vale? Que dice cabeza, efectivamente nos imprime primero el que, después el dice y después el cabeza. Lo siguiente es añadirle tantas llaves como sea la posición de la palabra, ¿no? Quiere decir, si es la primera palabra, pues le añadimos una llave. Si es la segunda palabra, pues le añadimos dos llaves, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya empezamos a necesitar el índice de la palabra, pero también necesitamos el valor de la palabra. Con lo cual, en vez de hacer un rango, o a veces tal, pues utilizamos la función que hemos visto antes, el enumerate. Entonces, únicamente habría que hacer aquí enumerate, metemos esto aquí, y aquí ponemos la variable que queramos que sea el índice. ¿Vale? Y aquí vamos a imprimir la i y el word. ¿Vale? Y ahora mismo nos está imprimiendo tanto su índice como la palabra. Hasta ahí bien. ¿Alguna duda de lo que estoy haciendo? Es más o menos lo que hemos visto, pero eso. Vale. Y ahora lo que queremos es imprimir la llave multiplicada por el número del índice. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tenemos aquí la llave y la multiplicamos por 10, pues nos van a salir 10 llaves. Y es un poco así handy, no sé si los demás lenguajes lo tienen, creo que sí. Pero entonces podemos aquí meter la llave y multiplicarlo aquí en directo por la i.
¿vale? Y al principio no nos ha impreso nada porque era un 0 y cualquier cosa multiplicada por 0 pues es nada. Después tenemos la primera llave porque es el 1, la segunda llave porque es el 2. Vamos a añadirle aquí un más 1 para que nos imprima siempre la primera, sí o sí. Esto lo vamos a poner aquí entre paréntesis para que no se queje el... ¿Vale? Y efectivamente ya lo tenemos. Y ahora todo esto lo que vamos a hacer es sumarle pues la palabra en sí. Y en principio pues ya lo tendríamos. Si os pasas el parámetro por tomas, pilla todo. ¿Cómo? Si en vez de ponerle el más para concatenar, hay otra forma de concatenar, el print. Sí, ahora te digo. Vale, y ahora más o menos nos lo está haciendo todo, ¿vale? Está cogiendo pues todas las palabras, nos está primero insertando la llave y después nos está pues concatenando la palabra y todos felices. Como han comentado por aquí, hay algunas formas también de concatenar cosas con el print, que es poniendo una coma, ¿vale? Es como argumentos variables, le puedes poner tanto como quieras. Y eso lo que te hace es concatenar pero con un espacio. Entonces, como no queremos necesariamente que sea un espacio, ¿vale? Porque si pusiésemos en plan esto aquí, pues nos imprimiría primero todo esto, pero con un espacio aquí. Y como no lo queremos, pues vamos a simplemente sumar. ¿Hay alguna cosa que te impida escribir la llave en Mac? De la forma normal. No. Pongo la llave y no la escribo. Pero no sé si a lo mejor por alguna cosa de instalación. Yo la he copiado de otro lado. Sí, yo también lo he hecho. Pero sí que a mí me ha pasado lo La de mismo. cerrar sí, pero la otra no. Pues no. Pero alguna configuración. Vale. Ahora, el siguiente paso es que yo quiero que me traduzca una frase, no pasar cada palabra de esa frase y que me la imprima por orden, ¿vale? Lo que queremos es que nos la traduzca, simplemente. Entonces, si le doy una frase, quiero recibir una frase. Entonces, pues lo podemos hacer de varias formas. Podemos coger una string vacía al principio e ir concatenándole las cosas, o lo podemos hacer con una list comprehension, ¿vale? Con una list comprehension lo que vamos a hacer es almacenar cada palabra ya traducida en una lista y después vamos a utilizar una función de string que se llama join, que básicamente te coge una lista y como que te la concadena en una string ya hecha, ¿vale? Lo vamos a hacer con una lista y lo vamos a hacer poco a poco. Entonces, al principio aquí vamos a declarar... Joder. Uy, perdón. Vale, nos declaramos result list. Y aquí en vez del print, pues vamos a hacer la función append, que es básicamente pues añádeme este elemento a la lista, ¿vale? Y si al finalizar el programa pues la imprimimos, pues nos imprimiría la lista, hola, ¿qué tal? Todos así, todos mega contentos, ¿vale? Vale. Y ahora queremos concatenarla toda la lista. Y para ello vamos a utilizar una función de, como he dicho antes, de string, ¿vale? Que se llama join. Y aquí, si le cascamos una lista, y no es una lista, como le he dicho antes a Jorge, pone aquí incluso el PyCharm iterable. ¿Por qué? Porque se espera un set, se espera una lista, se espera una tupla, se espera incluso otra string. Cualquier elemento que permita su iteración, pues puedes meterlo ahí. De hecho puedes meter cualquier objeto porque a Python le da un poco igual, ¿sabes? Después va a cascar, pero eso ya es como tu problema. Entonces aquí le vamos a meter la result list y aquí le tenemos que poner como el carácter de separación. O sea, tenemos dos palabras, pues como la 1, pues ahora mismo hay un nada, entonces las va a unir a pincho. Si queremos que le meterle un espacio, pues le metemos un espacio aquí. Y después imprimimos result. Y nos imprimiría pues esta frase corregida y todo guay.
Pero bueno, vosotros habéis venido aquí y estáis en plan como mega motivados, se os ve la cara, o sea, la mirada del tigre. Entonces lo que esperáis es hacerlo todo en una línea, ¿no? O sea, como cualquier programador medianamente decente que pueda hacer. Entonces vamos a coger todo esto y vamos a empezar a construir una list comprehension que sea todo esto, pero en una única línea, ¿vale? Pero vamos a ir a hacerlo por partes porque si no, pues un poco coñazo. Entonces al principio lo que vamos a hacer es pasar esto a una list comprehension como hemos visto justo antes. Antes teníamos el equivalente de un for y ahora tenemos otro for exactamente igual. Entonces lo que vamos a hacer es definirnos aquí una lista pro result list y vamos a empezar a construir la list comprehension. Lo primero que necesitamos poner es lo que vamos a producir y lo que vamos a producir aquí es lo que estamos pues añadiendo a la lista, ¿no? Entonces vamos a coger y sin ninguna vergüenza vamos a coger y copiarlo aquí. Y ahora nos casca todo esto porque nos está diciendo, loco, no me has definido esta variable. No te preocupes, dije yo, te la voy a definir. Entonces ahora vamos a coger el elemento iterador. ¿Y el elemento iterador cuál es? Pues esta parte del for. Y ahora, sin ninguna vergüenza alguna, por segunda vez, vamos a coger y lo vamos a copiar aquí. ¿Vale? Y ya está todo definido. Tercera cosa que vamos a hacer, pues nada, porque ya está hecho. Entonces, si ahora cogemos, imprimimos ProList, ¿vale? Nos imprime la lista. Como hemos visto, hemos definido de una forma sencilla. Os juro que es sencilla porque ahora mismo estaréis pensando, este tío es tonto porque realmente esto es un coñazo de leer. Pero si te acostumbras a ellas, con nada que hagas, o sea, con 2 semanas que te pongas a pegarte, una vez que las entiendes y sepas leerlas, es muchísimo más rápido que leerte todo un for. ¿Por qué? Porque necesitas varias líneas para entender lo que está haciendo, etcétera, etcétera. Con esto es una única expresión, sabes lo que está pasando en cada momento y ya. Ahora, si hay varias condiciones anidadas, etcétera, etcétera, pues un poco más difícil de leer. Entonces, vamos a borrar esto porque ya no nos sirve. Y ahora, teniendo esto, pues le podemos pasar aquí directamente pro result list. Y en principio, pues nos debería hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Bien. Ahora lo siguiente... ¿Sí? Son 2 líneas. ¿El qué? ¿Dónde? Sí, vamos a ello. Espérate, hombre, el primer paso. O sea, sé que la ansia de poder Python te consume, o sea, pero tranquilidad, por favor. A ver, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir eliminando líneas, y una línea que podemos eliminar es esta. ¿Por qué? Porque aquí estamos declarando una variable y aquí lo estamos metiendo, y no lo estamos usando en ningún otro lado. Así que vamos a coger, vamos a copiar esta línea, y la vamos a pegar aquí. Y esta línea nos la calzamos. Vale, ya queda menos, ¿vale? Ya queda menos para una línea. Ya hay 3, así que vamos a ir acabando poco a poco con ellas. Si vemos, hemos hecho exactamente lo mismo que podríamos hacer aquí. Aquí estamos declarando una variable userInput que estamos usando únicamente aquí. Entonces podemos copiar esto, pegarlo aquí y esta línea nos la calzamos. Vale, ya quedan menos, ya son 2. Y ahora, pues exactamente lo mismo, igual que hemos hecho antes, pues si estamos declarando esta variable para usarla aquí, pues podemos coger todo esto y ponerlo aquí. Y ahora sería una sola línea y todos contentos. Y esto es un programa que te pide una entrada, lo splitea en una lista de palabras, esas palabras les concadena una llave según sea una palabra, o sea, la primera palabra, la segunda, la tercera y la cuarta, y encima lo une en una string. Todo eso en una línea. Joder, tío. No, ya me has picado. Ya, tío. Joder.
Y ya está, ya tenemos un traductor español paradigmático así hecho en 2 segundos, ¿vale? A toda esta expresión se le podrían añadir condiciones, como por ejemplo que si una palabra contiene alguno de los caracteres de P, R, D, G, M, de paradigma, pues que no le añada a lo mejor 5 llaves, que le añada una, porque esa palabra ya es paradigmática en sí, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo como ejercicio para que aquí, a esta monstruosidad, le añadáis un if. If los caracteres esos están en esta palabra, pues no me la añadas, la llave, ¿vale? Vale, seguimos. ¿Dudas hasta aquí? O sea, ¿alguna duda tiene que haber? ¿No? Vale. Sí. Esto no cumple la guía de estilo P8. A mí me obligan en su zona. Bueno, a lo mejor esta sí, porque son menores de 79, o de 80, no. Pero, ¿qué pasa ahí, en ese caso? Aparecen los geos y te matan. No, a ver, sí que es verdad, o sea, para los que no lo sepan, Python viene con una guía de estilo escrita en un PEP, lo que hemos dicho antes, un proposal de esos de la comunidad, que es el famoso PEP8, ¿vale? Y una de las condiciones que te dice es que la línea como máximo tiene que ser de 80 caracteres. ¿Qué pasa? Que eso se ha descubierto después que es mega nazi y nadie lo utiliza de 80 caracteres. Entonces, la gente normalmente suele configurar sus linters y sus proyectos para que sea de máximo 100. Si quieres respetarlo, pues respétalo, en plan, nadie te va a pegar. Si necesitas por trabajo eso, pues puedes coger aquí, por ejemplo, y yo qué sé. No donde te dé la gana, pero más o menos. Creo que aquí no me va a petar, sí, mira. De hecho, el propio PyCharm te puede formatear el código sin problema. ¿Vale? ¿Más dudas? Vale. Vale, antes os he hablado un poco de, un ratito de las listas. Os he hablado también de los sets y ahora vamos a hablar de los diccionarios. ¿Qué es un diccionario? Pues es una estructura clave-valor. Creo que en Java existe una estructura que se llama hashmap, ¿puede ser? Sí, vale. Aquí la diferencia es que las claves pues pueden tener diferente tipo y los valores pues pueden ser también de diferente valor. O sea, podemos tener un diccionario. Por ejemplo, aquí estamos teniendo un diccionario que una clave es una string, otra clave es un número y otra clave es none. Y aquí estamos teniendo un valor numérico, aquí un valor de una lista, que a su vez puede tener otros valores, y aquí incluso de valor otro diccionario que tiene pues sus claves, valores, como sea. ¿Cómo se accede a una clave? Pues con el corchete, como si estuviésemos accediendo a un array, pero directamente le metemos la clave del diccionario y ya está. ¿Cómo añadimos una clave? Pues directamente le ponemos aquí la nueva clave, igual al valor que sea. Aquí podemos también redefinir claves que ya estaban, podemos definir claves nuevas, un poco da igual. Aquí estamos directamente accediendo y si intentamos acceder de esta forma a una clave que no existe en el diccionario, nos va a cascar con un key error, ¿vale? Si no quisiésemos que nos cascase un key error, tendremos que utilizar la función get, que aquí le ponemos la clave que no existe, coma, y aquí el valor por defecto que queremos que nos dé, ¿vale? Hay un antipatrón que no se conocen tanto, que es el utilizar el get siempre, porque así las excepciones pues no aparecen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si, imaginemos, estamos consumiendo una API y nos viene un JSON, y en Python los JSON son diccionarios, o sea, son iguales, la misma estructura. Y si nos viene una API y en esa API no nos viene un campo y nosotros estamos acostumbrados a utilizar siempre el get, si nosotros le ponemos el get y le ponemos un default, por ejemplo, de none, pues ya estamos incurriendo en el famoso null pointer, que en Python es non-type, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasa? Que, como hemos dicho antes, los errores nunca deben pasar silenciosamente. Si eso es un error, deberíamos utilizar esta forma de acceder al valor. O sea, si la clave siempre tiene que estar, tenemos que acceder siempre así. ¿Para qué? Para que cuando nos venga la respuesta de la API y ese campo no esté, que el error o la excepción que nos dé es, mira, esta clave no existe. No que después nos lo coja como none
y después 10 kilómetros o 10 minutos después nos diga, ah, esto es none, y tú te pases 10 tardes intentando debuguear esto para que después digas, ah, es que no me venía en la API, y todo sea como, ah, y todos contentos. Ya está, no he puesto más diccionarios. Ah, bueno. Lo guay de esto es que también tienen expresiones de esas de una línea, que es exactamente lo mismo que antes, pero en vez de poner corchete, pues ponemos la llave. Y en un lado la clave, 2 puntos, valor. Vamos a hacer un mini ejemplo. Uno, 2, 3, 4. Y todo esto lo vamos a meter en una lista cool. ¿Vale? Y aquí vamos a generar un diccionario que va a ser de clave este valor y después de valor su valor numérico de verdad, ¿vale? Entonces vamos a coger aquí, ponemos primero, repetimos la parte que vamos a producir o la parte que vamos a llenar al diccionario, que va a ser este valor, o sea que vamos a poner string value, 2 puntos, y aquí numeric value. Y aquí vamos a hacer un for numeric value, coma, string value, in enumerate, la función que hemos visto antes, lista cool. ¿Vale? Esta expresión lo único que nos está diciendo, vamos a leerla un poco de derecha hacia la izquierda. Vale, cógeme, en vez de un i como hemos utilizado antes, pues simplemente lo hemos llamado de una forma distinta, ¿vale? También un poco coger costumbre de que las variables pues significan cosas y no poner un i. Y después el valor de la lista en sí, que la hemos ido definiendo aquí. Entonces aquí nos va a valer un 0 al principio y aquí nos va a valer un 1, con lo cual vamos a sumarle aquí un 1 para que sea correcto. Y aquí estamos asignando la clave, que sería esto, y aquí el valor, que sería numeric más 1. ¿Vale? ¿Dudas? Si lo imprimimos, ¿vale? Nos pondría eso, la primera es 1, la segunda es 2, la tercera es 3, la cuarta es 4. Vale, aquí aparece ordenado. Todo esto es, o sea, aparecen ordenados a partir de Python 3.6. Antes, los diccionarios no vienen ordenados, o sea que un print puede ser 1, 2, 3, 4, otro print puede ser 3, 2, 1, 4, ¿vale? O sea, pueden venir desordenadas las claves. Por eso, y os recomiendo encarecidamente que siempre lo tratéis como que no tienen orden. ¿Por qué? Porque muchos de vuestros scripts, por activa o por pasiva, a lo mejor se puede colar que se esté ejecutando en Python 3.5, que creo que la que venía en Ubuntu, no sé si la han cambiado. El caso, que os quitáis de problemas asumiendo que no tienen orden, ¿vale? Si lo queréis ordenar, lo que podéis escoger es la lista de claves, accediendo con esta función, .keys, que eso te da una lista de claves, ¿vale? 1, 2, 3, 4. También podéis acceder a los valores tal que así, y os daría 1, 2, 3, 4. Repito que esto no tiene por qué ser ordenado, simplemente te lo está ordenando porque a partir de la 3.6 es ordenado, pero antes no. Y entonces, si quieres un diccionario ordenado, lo que vas a hacer es coger la lista de claves y ordenarlas, ¿vale? Entonces, una vez que tienes la lista de claves ordenadas, vas iterando por cada clave a cada valor. ¿Cómo hacemos eso? Pues nos calzamos esta línea. Con la función sorted, que nos permite ordenar. Y ahora cogemos diccionario.keys. Y así de mega magia, pues nos lo va a ordenar. ¿Vale? Como son strings, nos la está ordenando pues alfabéticamente. La C es la primera. Por eso pues nos pone este orden. Una vez que tenemos esto, podemos coger y empezar a iterarlo. For clave, o for key, in sorted keys, e imprimimos sorted keys, no, perdón,
diccionario y aquí metemos la key. Esa es la forma de obtener un diccionario ordenado. Ahora, hay otras formas de iterar un diccionario para acceder tanto a la clave como al valor simultáneamente, porque aquí estamos haciendo la de antes, ¿no? Estamos cogiendo una clave para después utilizarla como acceder. Y en Python hemos dicho que vamos iterando, en vez de coger cosas y acceder a colecciones. Entonces podemos aquí coger y ponemos key, value, y en sorted keys lo cambiamos. Claro, pero es que no tiene sentido lo que voy a hacer, pero bueno, da igual. Diccionario.items. ¿Vale? Hasta ahora, antes, hemos omitido o hemos puesto como magia la parte en la que aparezco yo aquí con toda mi cara y le pongo una coma para poner dos variables en un for. Esto realmente lo que se llama es unpacking, que es una forma de Python que cogerte una lista y abrírtela y ponerte en varias variables. Lo que quiero decir con esto es que la función .items lo que realmente te genera es una tupla o una lista de dos elementos. El primero es una clave y el segundo es un valor. ¿Vale? Esto se entiende bastante fácil cuando yo hago así. Aquí me está cogiendo esta lista, el primer elemento es un 0 y el segundo es un 1, y como aquí estoy poniendo dos variables, pues Python me dice, vale, va, pues te lo saco. Entonces, el primer elemento, que sería el 0, pues me lo almacena en A, y el segundo elemento, que es el 1, pues me lo almacena en B. Y aquí está pasando exactamente lo mismo. Items, lo que te hace es que te da, aquí lo explico como el culo, te da una tupla y el primer elemento es la clave, el segundo es el valor. Por eso aquí estoy haciendo lo mismo que aquí con la tupla. O sea, si esto fuese aquí, vamos a poner aquí tupla cool, y aquí imprimimos la tupla cool. Vemos que eso, el primer elemento es la clave, el segundo es el valor. Clave, valor, clave, valor. Y para utilizarlo pues, de forma más fácil, podríamos coger exactamente aquí y hacer A, B igual a tupla cool. Y aquí imprimir A, B. Y nos lo imprimiría a los dos. Pero y si además queremos ahorrar todavía más en líneas, porque nos cobran seguro el número de caracteres, pues cogemos y ponemos key value. Esto nos lo calzamos. Y aquí ponemos, qué bien, qué crack soy. Y sería exactamente lo mismo, ¿vale? Es otra forma de acceder a un diccionario o iterar sobre él, que es una de las formas más comunes que hay. ¿Por qué he dicho que no tiene sentido lo que he hecho yo antes? Porque lo quiero iterar de una forma ordenada. Con lo cual, si la estrategia era ordenar las claves para después iterar sobre ellas y tal, pues no estoy intentando iterar sobre el diccionario, sino sobre sus claves. Punto. Vale, ¿dudas de algo de lo que haya dicho? No sé si creeros. Esta fina línea de confianza no me gusta. Vale. La siguiente sección... A ver cómo va tiempo. Hostia. Vale, la siguiente sección es la de funciones y generadores. Una función en Python se escribe así. Primero tenemos aquí la palabra def, de definir. Tenemos aquí el nombre de la función. Y después entre paréntesis le ponemos los argumentos que tenga separados por comas. En Python hay dos tipos de argumentos. Están los argumentos posicionales, que son estos, simplemente, los argumentos normales y corrientes que tenéis también en todos los lenguajes. Y después tenemos otro tipo de argumento, muy chulo, que se llama keyword argument, que es el que viene aquí. Los keyword arguments son distintos porque son argumentos que le podemos dar un valor por defecto por si no se lo pasamos a la función. Con lo cual, si aquí tenemos una función que tiene este keyword argument, podemos llamarlo tal que nombre de la función 1,2, o sea, obviamos esto, y si lo obviamos, el valor que tendría por defecto sería none, que es el equivalente de null. Pero si lo usamos, pues le tenemos que poner aquí su nombre igual y el valor que le queremos dar, ¿vale? Os he puesto esto, o este ejemplo, porque en las funciones
pueden tener varios return, obviamente, pero también pueden devolver varias cosas. Y esto es chulo. Y no es que devuelvan varias cosas, repito, como una forma mágica de hacer las cosas, sino de que esto por dentro lo que te está haciendo es, te lo mete en una tupla y devuelve la tupla. Con lo cual, aquí, que estamos devolviendo una tupla de tres elementos, aquí estamos haciendo lo mismo que hemos mostrado antes, el unpacking este, ¿no? En cada una pues le metemos un valor. De tal forma de que A cogería el valor este, la B cogería el arg1 y la C cogería el arg2. Eso si no le pasamos arg3. None también es algo que vale null, o sea que vale false. Pero si aquí le pasamos algo, entonces devolvemos un solo valor, ¿vale? Simplemente para mostrar de que a veces se pueden devolver varios valores, a veces uno. No es buena práctica, obviamente, que supongo que os explotará un poco la cabeza en plan de ¿eso es una mierda? Pues no. O sea, es una mala práctica también. Pero simplemente lo he puesto eso para que lo veáis. Y aquí estamos devolviendo 3 valores y aquí estamos devolviendo 1. Y eso, lo interesante es que aquí le estamos poniendo ya el valor que nosotros hemos querido sobreescribir, por así decirlo. En Python no existe la sobrecarga de métodos. O sea, no puedes coger la clase padre y sobreescribir... No. O sea, es que no me acuerdo cómo era eso, en plan de... Según el tipo de parámetro que le pongas, llama una función u otra. ¿El qué? Vale, pues en Python, si dos funciones se llaman igual, te casca, porque dice que ya está definida. Entonces, ¿cómo hacemos ese tipo de diferenciación? Con keyword arguments. ¿Vale? ¿Me puedes pasar los nombres de los argumentos, aunque no estén puestos Sí. con... O sea, puedo poner arg1 igual a 1, tal. Sí. Y si pongo para 1 y no lo pongo para el resto, o sea, si pongo nombre función arg1 igual a 1,2,3 o arg3 igual a 3, no sé si me explico. Sí, sí. Vale, tenemos aquí arg1, arg2 y arg3, que es none, ¿vale? Y aquí vamos a imprimir tanto arg1 como arg2 como arg3. Y aquí vamos a llamar a la función. Podemos poner esto, con lo cual él más o menos sabe que nos estamos refiriendo a arg3 con el 3, ¿vale? Aunque no lo hayamos puesto. También lo podemos llamar, como he puesto yo antes, 1,2, ya está. También podemos llamarle 1,2, arg3 igual a 3. También podemos llamarle arg1, 1, arg2, arg3. También podemos llamarle arg... Bueno, vamos a poner aquí 1, arg2, arg3. Pero, si le ponemos tal que así, Python se raya. Ah, pues no se raya, joder, qué mal. Ah, creo que la van a poner... No, el problema es si yo lo pongo en plan así. ¿Por qué? Porque primero tienes que poner los posicionales y después los keyword arguments, ¿vale? Esto es muy importante, o sea, no podemos meter aquí, por ejemplo, arg4. Los keyword arguments siempre van al final. Primero declaramos los posicionales y después los keyword arguments. Si no eso, si no Python se raya y ya la hemos liado. ¿Dudas de funciones? Vale. En Python, todo es un objeto. Todo. Incluso las funciones son objetos de lo que se llama de primer nivel. Las funciones son objetos y las clases también son objetos. Con lo cual podemos coger una función y pasarla por parámetro como si fuese un número entero o una string o lo que sea. De hecho, tenemos esta función que lo único que hace es imprimir hello. Y después tenemos otra función que lo que hace es aceptar una función como parámetro y la ejecuta. Y ya. Entonces cogemos, llamamos a la función executor y le pasamos el nombre de la función pero sin los paréntesis, porque si lo ponemos los paréntesis lo que estamos haciendo es ejecutarla. Entonces queremos pasar el objeto en sí.
Así que pasamos el nombre y ya está. Y lo que se encarga el executor es coger la variable y llamarla. Y ya está. ¿Dudas? Esto es un poco más jodidillo, venga ya, no me jodáis. ¿Ninguna? Vale. Lo que mola es que esto también se puede hacer con una clase, ¿vale? Si tenemos una clase también la podemos pasar como parámetro y que cada uno haga lo que quiera con ella. De hecho, después creo que lo vamos a hacer, no lo sé, según cómo os portéis. ¿Puedes definir una clase que tenga paréntesis para poder llamar a la clase como si fuera una función? Sí. Sí, es todo muy loco, pero sí. Vale. Después de los creadores de las funciones llega la secuela, que son los generadores. Y los generadores es una forma mega chula de programar código vago, código lazy, código que solo se ejecuta si tiene que ejecutarse. Esto es muy útil si tenemos muchísimos datos, por ejemplo, y solo queremos, imaginemos que tenemos un texto de 2 terabytes, pues queremos cargar únicamente frase a frase y aplicar las operaciones solo frase a frase. Pues ahí tendremos un generador para que nos cargue primero una frase en memoria, nos haga la operación en lo que sea, la despache, cojamos otra frase, la carguemos en memoria, etcétera, etcétera, y no tengamos que cargarnos los 2 terabytes en memoria, ¿vale? Eso. Después imaginemos que queremos hacer una capa de abstracción, tenemos una base de datos y tenemos un tipo de datos que yo que sé, son libros, tal. Y yo quiero iterar sobre libros. Pues aquí podemos hacer como una especie de lista, una especie, recalco lo de especie, que sea todos los libros, pero que internamente nos cargue de 25 en 25, para no sobrecargar la base de datos. Porque imaginemos una petición que te salgan, yo que sé, 5 millones de libros, pues va a tardar muchísimo, va a congestionar la base de datos, etcétera, etcétera. Entonces pues podemos hacer eso, podemos ir por batches, pero a nivel de Python pues no nos importa porque lo estamos tratando como una lista. ¿Cómo se utiliza esto? Pues se utiliza la palabra yield en vez de return. Return, pues coge y se ejecuta como una función normal, yield, ahora vamos a ver cómo se utiliza. Y ahora, si el intérprete ve que una función tiene, aunque sea un solo yield, ya esa función no se comporta como una función, se comporta como un generador. Y eso es un poco putada, ¿vale? Porque vais a creer que se comporta como una función, la vais a llamar y Python va a sudar de ti y no la va a llamar en verdad. Lo que va a hacer es crearte un generador que tal y tal. Ahora lo vamos a ver también. Y esto es un ejemplo de generador. Que he puesto que me genere los números de Fibonacci de forma infinita. De forma infinita, pero no me va a cargar eso porque es un generador y solo se ejecuta cada vez que yo lo llamo. Tenemos aquí la secuencia de Fibonacci, aquí estamos haciendo el A y el B, le hemos puesto un 0 y un 1, vamos a utilizar un while 1, que es lo mismo que un while true, pero en Python, esto es un idiom de estos, si quieres poner un bucle infinito, pues pones un while 1 en vez de while true. Aquí vamos a desprendernos del A o vamos a soltar el A y la función se congelaría aquí, hasta que la llamemos otra vez. Una vez que la llamemos otra vez, se va a ejecutar esto, nos va a devolver el A y otra vez se va a congelar, hasta que la llamemos otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es llamarla a llamarla, por lo que he dicho antes. Cuando el intérprete ve que esto es un yield, esto deja de ser una función y es como una especie de creador, de generadores de eso. Entonces, aquí nos vamos a coger y nos vamos a crear un generador a partir de Fibonacci, o sea que esto nos devuelve el generador y la forma de ir llamándolo es a través del operador next. Entonces empezamos next, pues la primera A vale 0, next, la segunda A vale 1, después next, la tercera otro 1, la cuarta un 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso mola por eso mismo, porque podemos hacer abstracciones de base de datos, podemos hacer abstracciones de APIs, o sea, todo eso utilizándolo como si fuese una lista y ya nos quita el tener que conectarnos a una API, nos quita el tener que conectarnos a una base de datos, nos quita todo porque todo eso ya lo hará el generador que sea. Si lo metemos en un for, todo esto, nos lo va a hacer el next implícitamente. O sea que no tenemos que llamar al next con un while ni nada de eso si queremos ir iterando. Vamos a hacer el ejemplo. En la práctica te has encontrado un caso de uso real en GIF que te hayas encontrado. Sí. ¿Puedes decir? Vale. A ver. Por ejemplo, en Django, que es el equivalente de Spring en Python,
lo que tú cuando coges y decides hacer un punto all y un paginate para que te pagine los resultados, lo que te está haciendo realmente es generarte un generador. Entonces es lo que yo he dicho, te está cogiendo de XX de base de datos para que no cargarte todo en memoria. La mayoría de ORMs utilizan generadores por debajo. Después, si quieres tratar con algún tipo de API, yo personalmente utilizaría generadores. Después, si tienes muchos datos, como he dicho antes, sí que tiene sentido utilizar un generador para cargar poquito a poquito y no congestionarte la memoria. Y después hay un montón de métodos que te devuelven un generador, como la función range. La función range, si tú coges y haces aquí un range así, que tardaría un montón, no tarda nada porque realmente lo que te ha hecho es un generador. Ya se ejecutará cuando nosotros iteremos sobre ella, ¿vale? Si ahora nosotros cogemos e iteramos sobre ella, bueno, de hecho, si hacemos aquí un type para ver su tipo, y quizás si tengo dos dedos de frente, pues lo imprimo para que lo podamos ver. Vale, aquí es un range, pero realmente range es un generador. Entonces, si nosotros quisiésemos ejecutarlo, pues podríamos poner for i in range, y aquí vamos a poner una palabra mega andaluza, que es el pass, que es como no hagan nada, ¿vale? Entonces, si lo hacemos así, pues ya vemos que el ordenador está tardando la leche en hacerlo. ¿Por qué? Porque ya está recorriendo el range. Eso es lo que decía antes, que si tú no ejecutas el range, o tú no interactúas con el range, o con cualquier generador, no va a ejecutarse, con lo cual no es como si llamase a una función. Realmente la llamas y como que Python le da igual, es cuando la uses, cuando iteres sobre ella, cuando llames al next, cuando se va a ejecutar. Esto sigue, así que voy parando. Otros generadores, por ejemplo, las operaciones de map y reduce, eso te devuelve generadores, y es que hay un montón, la verdad. Vale, y si nos copiamos esto, podríamos coger for fib in Fibonacci y lo imprimimos. Y esto lo que nos haría sería un generador de números de Fibonacci infinitos, porque por un lado aquí no estamos parando de generar y por el otro lado aquí tampoco estamos parando el bucle. Y como esto es un bucle infinito porque lo hemos puesto aquí, pues él se envalentona y se pone ahí a devolver números como el que no hay un mañana. Yo tengo una pregunta sobre si me return, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, un yield es como un return, pero congela la función para que después la llames otra vez. Vale, llegamos a la parte interesante, que es la parte de programación orientada a objetos. Como he dicho, Python soporta la programación orientada a objetos, no es que esté pensado para ello, como cualquier lenguaje, en plan, es de propósito general. Y puedes hacerlo exactamente igual que en Java, pero hay cosillas que se pueden hacer distintas y en Python están consideradas mejores prácticas. Como he dicho antes, en Python todo es un objeto, las clases son un objeto, los números son un objeto, las funciones son un objeto, etcétera, etcétera. Otra cosa que Python se pasa un poco por donde tal, es los get y los set. Siendo sinceros, los get y los set pues no sirven de mucho, ¿vale? O sea, ¿qué quieres? O sea, un aplauso porque estás encapsulando algo que debería ser privado, si después pones un get y un set para que todo el mundo acceda a él, es como, pues vale. En Python es como una comuna hippie de los 80, ¿vale? O sea, todo libre y todo lo que tú quieras. Sí que es cierto que Python propone mecanismos para que tú controles el acceso a esos datos, pero esos mecanismos, obviamente, te los vas a tener que pensar antes de implementarlos. No es como en Java que ya tal y te lo hace hasta el editor. En Python es un poco de, vale, piénsalo y si tiene sentido que restrinjas ese acceso por algo, por ejemplo, si vas a acceder a una variable y esa variable la quieres proteger
con un lock de estos, un semáforo o lo que sea para programación concurrente, pues ahí sí tiene sentido que protejas el acceso o tal. Si no, pues no. Después, en vez de un constructor, tenemos un inicializador, que es como mega chulo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que en el método que vosotros llamáis constructor, realmente la instancia no se está construyendo. La instancia ya nos viene construida. Hay un constructor, pero que nadie lo utiliza. Bueno, nadie lo utiliza, no, solo los Python ninjas de verdad. La gente de a pie utiliza un inicializador, ¿para qué? Para coger un objeto e inicializar las variables que nosotros queramos y todos contentos, ¿vale? Y es lo que he dicho antes, todas las funciones y las clases son objetos de primer nivel. Vale, las clases se construyen así, cogemos y ponemos la palabra class, después el nombre de la clase. He puesto este nombre más largo para que veáis que aquí en las variables estamos utilizando snake case y aquí en los nombres de las clases estamos utilizando el otro, el camel case, ¿vale? Las variables estáticas están aquí y realmente no se llaman variables estáticas, se llaman variables de clase. ¿Por qué? Porque son variables del objeto clase. O sea que nombre de la clase es un objeto que tiene esta variable, simplemente. Ahora nos vamos a meter el porqué y las cosas mega chungas que podemos hacer porque Python es Python. Y después tenemos el inicializador, que es el barra baja init barra baja. Cuando vosotros veáis un método que está como barra baja tal barra baja, es un método en plan mágico, se llaman. Como que hacen cosas especiales y tienen significado especial para el intérprete. Para el intérprete o para alguna librería que esté dentro de Python o nuestra incluso, podemos definir eso. Pero bueno, más a tal. Aquí le estamos pasando pues dos variables que queremos inicializar. La primera la vamos a llamar foo, normal. Y la segunda le ponemos var, pero le ponemos el barra baja delante. Sí que es verdad que en Python todo es público, pero hay formas de decirle, niño, no me toques las variables, ¿vale? Porque esto quizás es un terreno que tú no conoces, yo sí conozco porque he implementado la clase y quizás pues la vayas a liar si la sobrescribes. Aún así te das la libertad de coger y sobrescribirla como tú quieras, pero por convención, si le pones barra baja, es como, vale, ojito, cuidado, hashtag peligro. Y después, bueno, pues le ponemos los métodos que sean. Si sois unos hábiles conocedores de las palabras, habréis podido ver que hay una palabra aquí que se llama self en todos los métodos. Y eso es la instancia. Igual que en Java tenemos el this y el this se puede poner en cualquier lado en plan mágicamente, en Python la instancia te viene como argumento. Y eso es muy importante, te viene aquí y te vienen todos los métodos que consideremos métodos normales y corrientes, ¿vale? Si queremos un método estático, se lo tenemos que decir explícitamente, en plan no me pases el self. Pero por defecto, pues vamos a poner ahí el self, ¿vale? Que eso es exactamente igual que el this. Y aquí estamos creando el objeto a partir de la clase y aquí estamos accediendo a uno de sus métodos. ¿Hasta ahí alguna duda? O sea, esto es bastante más parecido a los demás lenguajes, ¿no? ¿Se pueden acceder a los métodos en vez de crear un objeto? En Java hay clases estáticas, los métodos estáticos Sí. puedes llamar Sí. clase math y cosas así. Sí. De hecho, es que no lo he puesto por si tal. Pero si nosotros cogemos y copiamos esto, qué mal. Vale, ya todo funciona. Podemos tanto hacer esto como hacer nombre de la clase punto print y como primer argumento pasarle objeto. ¿Vale? Porque realmente lo que te hace Python es esto, pero como lo estás llamando desde la propia instancia, pues entonces Python te la mete como parámetro, ¿vale? ¿Dudas? ¿No? Vale. ¿Puedes meter un keyword argument en un inicializador? Sí. O sea, son funciones. Al tener varios no puedes sobrecargarlos y tampoco. No.
uno único. O sea, eso, no puede sobrecargar en funciones, lo único que puedes es jugar con los keyword arguments de un valor u otro. Vale, tiene herencia, sin más. O sea, aquí tenemos la clase A, que va a ser la clase padre o la clase como queramos llamarla, y después entre paréntesis vamos a meter pues la clase de la que vamos heredando, ¿vale? Y todo esto es como normal. Pero lo siguiente es que Python admite herencia múltiple, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que podemos heredar de tantas clases como a nosotros nos dé la gana. Vale, aquí tenemos la clase A y tenemos la clase B. Y ahora nos surge la duda, vale, pero si la clase A tiene una función test y si la clase B también la tiene y heredamos de las dos a la vez, ¿de cuál llama? Pues desde la primera que declaremos aquí. Si queremos que llame a la de la función A, ante la duda, ponemos aquí la A primero. O sea, ponemos A, B. ¿Que queremos que llame a la B? Pues ponemos B, A, simplemente, ¿vale? Sí que es verdad que podemos decirle para un determinado método, vale, llámame a esta en particular. O sea, da igual cómo esté definido aquí, llámamela a esta en particular. Pero eso se sale de este breve tutorial. Vale, aquí vemos que va a llamar a la de A y además, si se quita esto, ¿vale? Podemos ver que además ha adquirido el método de la clase B. ¿Dudas? Herencia múltiple, la habéis pillado la primera, guay. Vale, pues ahora vienen los métodos mágicos, que son los métodos estos que os he dicho, lo de barra baja, tal, barra baja. Que eso lo que le hacen es darle a Python un poco más de salsa, ¿no? Un poco más de spicy. Una de las cosas que podemos hacer guays es definir a un objeto cómo queremos que interactúe, como por ejemplo con los operadores aritméticos. Y aquí, en el add que he puesto ahí, es la función que se va a llamar cuando algo se sume a nuestro objeto. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros cogemos este fake number y lo ponemos aquí como A y B y después sumamos A y B, si se quita eso, lo que nos va a hacer es llamar al add del fake number 1, creo, y en el O pues nos va a pasar el fake number 2. Entonces pues lo sumamos y chimpum. Y entonces lo que estamos haciendo aquí es generar un fake number nuevo, ¿vale? ¿Por qué hago lo del return not implemented? Vale, porque nosotros hemos dicho que sabemos sumar un fake number con otro fake number, pero si nos pasan a lo mejor una suma de una string con un fake number, pues entonces nosotros no sabemos lo que hacer, ¿vale? O sea, nos ha pillado un poco en bragas. Entonces le estamos diciendo a Python, mira tú, no sé qué hacer con eso, entonces tú ya arréglatelas como puedas, ¿vale? Python lo que hará será llamar al add del otro objeto, a ver si ese objeto sabe cómo sumarse con el nuestro. Lo normal es que no, así que entonces pues petará en plan de, mira, no sé cómo sumar un objeto con otro, ¿vale? Vamos a hacer que las cosas casquen, ¿por qué no? Bien, en esta clase, por ejemplo, si nosotros tenemos estas dos e intentamos sumarlas, vale, nos va a decir que la operación suma entre nombre de la clase y nombre de la clase pues no se soporta. ¿Que queremos soportarla? Pues vamos a definir el método add. Vale, nos coge directamente el order. Y aquí vamos a coger y vamos a hacer un return nombre de la clase. Y aquí le vamos a poner que sume nuestro foo con su foo. No, perdón. Order.foo. Y el var, pues vamos a poner un 0, porque sí. Si nosotros no le damos a ejecutar, pues ya no nos canta, porque vale. Y esto no sale porque no le hemos definido el toString, ¿vale? Que es otro método mágico, que es básicamente el barra baja str barra baja.
¿Vale? Ahora si lo hacemos, pues efectivamente ya no sale. ¿Por qué? Porque hemos puesto aquí un 1 y hay otro 1. Si ponemos aquí un 2, pues ya no saldría un 3. Y simplemente eso, otra nueva instancia, etcétera, etcétera. Ahora que intentamos sumarle un 2 aquí, pues nos casca. ¿Por qué? Porque hemos intentado acceder al atributo foo de algo que no es un tal. O sea, realmente aquí estamos asumiendo que other es de nuestra clase. Ahora, nuestro pensamiento de Java dirá, buah, pues voy a ver que el tipo es igual a nombre de la clase. Pero no podemos hacer eso, porque tú imagínate que alguien hace una clase que hereda de la nuestra, que se comporta exactamente igual que la nuestra, y tal. Entonces, en ese caso, no estamos permitiendo la extensibilidad de esa clase, con lo cual no vamos a comprobar si ese objeto es de tipo tal. Vamos a comprobar que ese objeto es instancia de nuestra clase. ¿Por qué? Porque una hija también va a cumplir esa condición. Cualquier clase hija de nombre de la clase, si instanciamos ese objeto, también va a ser instancia de nuestra clase, ¿vale? Padre, por así decirlo. Entonces, normalmente, o un idiom, es en vez de comprobar el tipo, que sería así, ¿vale? Eso sería comprobar el tipo directamente. Lo suyo y lo recomendable es que hagamos un if is instance other de nombre de la clase. ¿Vale? Ahora, si hacemos esto, no nos casca, y esto es una cosa guay que no he dicho, que es que si las funciones no devuelven nada, Python devuelve un none. O sea que si una función no devuelve nada y la llamamos y guardamos ese resultado en una variable, ese resultado va a ser none. ¿Por qué no está devolviendo none? Porque aquí no ha cumplido el if, con lo cual ha pasado la función entera, no casca, pero no devuelve nada, con lo cual no está devolviendo un none. Y eso es una mierda, porque le estamos diciendo a Python que nuestro resultado de sumar un entero con nombre de la clase es none, y eso es tremendamente falso y no queremos que pase. Con lo cual, una forma de decirle a Python, tú, es que realmente mi clase no tiene ni idea de cómo hacer esto, es hacer un return not implemented. Si hace esto, entonces Python va a decir, vale bro, yo te entiendo. Entonces te va a cascar la excepción de, mira, es que no puedo hacerlo porque no sé, simplemente. Y ya está. Pero eso no hace una excepción, ¿qué hace eso? ¿Devuelve eso? No, es un valor que se lo traga Python. Y dice, ah, vale, entiendo lo que me quieres decir, que es que no tiene ni idea de hacerlo. Entonces ya Python por su lado ya lanza la excepción. Y esa excepción la podemos coger por otro lado, ¿no? Vale. Sí, de hecho es esta que hemos visto por aquí. No se puede hacer ningún tipo de cast. ¿El qué? No se puede hacer ningún tipo de cast. Sí, hay otros métodos mágicos para que tu objeto permita el casteo, por ejemplo, a un entero. Si queremos, por ejemplo, castear el nombre de la clase a un entero, podemos coger aquí y hacer un def int y aquí devolver un self.foo. Y ahora cuando hagamos un print int a, lo que nos va a devolver es el 1, porque lo tenemos aquí. ¿Vale? Igual con la string, porque realmente la string no es un toString para que salga bonito, lo que realmente nos está haciendo el print es un casteo a string. Entonces, al hacer el casteo, estamos transformándolo a lo que nosotros hemos puesto aquí. Flipado ahí, ¿eh? Antes habías dicho que las variables no eran fuertemente tipadas, ¿no? Podían tener... Son fuertemente tipadas, lo que son es tipadas dinámicas. O sea, de hecho, si yo intento hacer esto, esto en Java te lo permite, en Python no. Y en Java te lo permite porque el intérprete te está diciendo, vale, te lo voy a pasar. En Java sí. Pero en Java porque te está haciendo el casteo por debajo. Como syntactic sugar, en plan, como facilidad al programador. Pero en Python, por ejemplo, esto en particular no nos lo permite, con lo cual eso, no podemos mezclar tipos. En PHP, por ejemplo, sí lo puedes hacer. Y en JavaScript creo también. ¿La diferencia habría entre el return not implemented ese
has puesto y un throw. Porque un throw... A ver, la cosa es que estamos sumando dos cosas, ¿vale? Entonces, al principio, al sumar A con B, lo que hace es llamar al método add de A. Y vamos a ver si add sabe sumar o no. Si A no sabe sumar, Python dice, vale, pues este tío no sabe sumar. Vamos a ver si B sabe sumarse con A. Entonces llama un método que se llama ladd, porque es como un add, pero al de la izquierda. Y entonces a lo mejor ese objeto sí sabe sumarse con tal. Si lanzásemos la excepción, no permitiríamos al otro objeto intentar sumarse con nosotros. Es un poco lioso, pero es eso. O sea que todavía sigue intentándolo, ¿no? Y eso mola porque imaginemos que nosotros estamos utilizando una clase de una librería externa, que no es nuestra, y ahora definimos nosotros un objeto que interesaría sumarnos con esa. Obviamente no podemos tocar esa librería externa porque viene así y no podemos estar, pero no nos impide a nosotros definir el comportamiento de cómo sumarnos con los demás. Con lo cual, si ellos devuelven un not implemented, pues nos permiten a nosotros saber o aportar el conocimiento de cómo sumarnos con esa clase. Con lo cual, todos contentos. Todo es para jugar con la extensibilidad y con la customización de todo esto. ¿Alguna duda? Ok. En esto último, por ejemplo, en el caso de la ¿Sí? tendrías que poner un if para cada... Ah, bueno, no, porque es el nombre. Para cada... Poner un caso para cada tipo, ¿no? de los que quisieras saber sumar. Sí. O sea, no para cada tipo, sino para cada tipo de comportamiento. Si nosotros queremos acceder a la variable foo, pues con que el objeto tenga esa variable, pues nos vale. Sí. Vale. Clases abstractas. He de decir que en Python no se usan demasiado, pero yo lo he puesto porque sí, ¿vale? En Python hay un módulo que se llama ABC y yo cuando lo vi creía que era un módulo de letras, simplemente. Vale, pues me equivoqué gratamente. ABC viene de Abstract Base Class. Entonces lo que te proporciona es una clase padre para poner métodos abstractos. Y si tú intentas instanciar una clase de ese tipo, pues nos va a cascar y nos va a decir tú que has intentado hacerlo y se supone que es abstracta porque tú me lo has dicho, o sea, no me jodas. Entonces aquí hemos puesto el ABC. Hemos puesto como si fuese una clase y le hemos definido este método abstracto con esto, que en Java se llama... ¿Cómo? Vale, anotaciones. Pues en Python se llaman decoradores, ¿vale? Son ligeramente distintos, pero repito que esto se va del tutorial. Lo mismo lo ponemos más adelante, pero no lo sabemos. Aquí intentamos instanciarla y nos va a cascar con un type error, ¿vale? Nos está diciendo tú que has intentado extraer esto y no se puede. Yo propongo la segunda solución, que es como la clase abstracta del hombre pobre, ¿vale? Esta es un pelín más extensible y un pelín menos javera, pero mola un pelín más, ¿vale? Que es igual, pero como se permite herencia múltiple, pues podemos decir, vale, en esta función, lánzame, que en vez de throw es raise en Python, esta excepción, que es una excepción en particular que no permite la ejecución de ese método. Con lo cual, la instanciación sí que nos la permite y ya cuando intentamos llamar este método, pues nos casca el error porque le hemos hecho el raise. ¿Esto qué nos permite? Vale, esto va atado a por qué todo es público. Todo es público porque el diseñador del lenguaje, Guido, dijo, todos somos adultos responsables, ¿vale? O sea, no vamos a intentar hacer cosas raras porque yo qué sé, ¿sabes? Tenemos dos dedos de frente. Entonces, ¿para qué hacer una clase que como que... yo que sé, intenta que no hagamos cosas si realmente no las vamos a hacer? O sea, nadie va a intentar hacer eso en una clase abstracta. Y si lo hace y tiene métodos definidos que se pueden ejecutar, pues que se ejecuten. Y si no tienen métodos definidos, o sea, si tienen métodos definidos que no se pueden ejecutar, pues lánzame una excepción como hacemos aquí. Algunos creadores de librerías utilizan el ABC, otros creadores de librerías, pues utilizamos el not implemented error. Ya es diseño de cómo lo queramos hacer. Y esto va un poco ligado a los mixins. ¿Qué es un mixin? Es un patrón
que se utiliza en los lenguajes que utilizan herencia múltiple. Y son clases, o sea, son como microclases que de por sí solas no sirven de absolutamente para nada, pero lo que sirven es para definir comportamientos. Entonces, como podemos heredar de muchas clases, pues vosotros imaginaros, bueno, ahora os voy a poner un ejemplo. ¿Qué es aquí? Nosotros hemos definido un mixin, que es una clase, que es radio mixin. Y después tenemos un montón de vehículos, y algunos tendrán radio y otros no. ¿Cómo definimos que tienen radio o no? Pues simplemente le metemos ahí la herencia del mixin, y ya en principio en esas clases, pues ya tendrían el comportamiento que tiene una radio. Esto mola un montón, sobre todo en el tema de servidores. En Flask, que es un microframework, que es como el equivalente de Micronaut / Spring Boot o algo así, no lo sé. Tiene un montón de mixins para el tema de, por ejemplo, caché. Tiene un mixin para que le metas el e-tag. Tiene un mixin para que le metas no sé qué user agent. Entonces, si nosotros queremos redefinir el objeto de request, pues podemos heredar del objeto de request ya que viene por defecto y después le podemos meter que tenga e-tag, que tenga no sé qué, que tenga comprobación de no sé cuánto. Entonces, pues eso, un poco así tal. Y mola porque puedes encapsular muy bien los comportamientos, repito, muy micro, para que después sea todo mucho más extensible, porque es que simplemente importar una cosa y lo heredas y punto, ya tienes comportamiento hecho en un montón de clases. Y esto es realmente interesante y se utiliza muchísimo, muchísimo. ¿Cómo indicas que es un mixing de esto? ¿Poniendo mixing en la palabra? Vale, y esa es otra. ¿Cómo pongo yo que esto es abstracto? Porque pone abstract. Podría poner perfectamente class, o sea, car. ¿Por qué? Porque una clase abstracta es una clase, un enumerado es una clase, una interfaz es una clase. Lo que pasa es que pues alguien la ha decidido llamar así. En Python son clases y ya está. Le he puesto, o sea, tú indicas que es un mixing poniendo mixing, pero porque tú lo has decidido poner así, pero que no, el mixing es un patrón, no es un tipo de clase en particular. De hecho, aquí hereda de object, pero realmente no debería heredar de nada, simplemente tal y ya está. Vale. Y ahora pasamos al apartado de un poco más magia de Python, ¿vale? Que es el duck typing. Python es un lenguaje que es muy extremadamente muy flexible y permite hacer cosas un poco rarillas dentro del lenguaje en tiempo de ejecución. Pero en plan rarillas. Como por ejemplo, coger imaginemos la clase antes que hemos visto, que era nombre de clase, y tenía una variable que era foo, ¿vale? Y tenía otra que era var. Pues si ahora cogemos un objeto, lo instanciamos y decidimos que ese objeto tenga un atributo que se llama bicicleta, lo podemos meter y ya, en tiempo de ejecución. Y ahora va a ser ese objeto, que es un nombre de la clase, pero que tiene únicamente ese objeto un atributo que los demás no tienen, porque sí. O coger, y esto es todavía más magia negra, si tenemos un objeto de clase bicicleta, podemos coger en tiempo de ejecución y decir, vale, pues a partir de ahora no eres una bicicleta, eres un todoterreno. Y le metemos ahí, le cogemos la clase padre, se la swapeamos y le metemos la clase todoterreno. Y ya está. Y eso no lo voy a contar ni lo voy a decir porque es muy peligroso. Pero es muy útil si lo sabéis utilizar bien. ¿Vale? La primera cosa de niño guay. Tenemos una clase y tenemos un atributo que simplemente es una A. Nos declaramos un objeto que tiene, o sea, una instancia de la clase A, y ahora le metemos aquí un atributo que se llama test, que no tiene ninguno, y ya está, y lo printamos, y eso funciona, porque Python es así. Otra cosa chula es... Solo es el objeto ese. Sí. Si tú tengas un nuevo objeto, no va a tener un prototype de JavaScript. Sí. Pero ahora vamos a hacer prototype, ¿vale? Tenemos una clase A y hemos definido, pues eso, lo de siempre. O sea, un atributo de instancia, o sea, del objeto, que se llama A. Y ahora hemos cogido la clase, o sea, lo hemos instanciado de ese objeto y hemos dicho que ahora la clase A va a tener una variable de clase que hemos dicho que más o menos son como las variables estáticas, y le hemos declarado una variable que se llama newStaticVar y le hemos puesto test. Y ahora nosotros llamamos al objeto que hemos creado antes de inyectarle esa variable newStaticVar y ese objeto ya lo tiene, ¿vale? ¿Por qué?
Vale, muy bien, gracias por la pregunta, que creo que ha sonado por ahí. Lo que hace Python es, primero, si ponemos un objeto punto variable, lo primero que hace es comprobar si ese objeto tiene una variable. Si ese objeto tiene esa variable, Gucci, la devuelvo e interactúo con ella como nos dé la gana. Si no, entonces dice, vale, igual su clase la tiene. Entonces se va a la clase y ve si esa variable está en la clase. Si esa la tiene, pues Gucci, la tal. Si no la tiene, pues entonces ya entra en pánico y lanza la excepción. Entonces aquí lo que estamos haciendo es crear el objeto, estamos accediendo a una variable que ese objeto no la tiene, la única variable de objeto que hay es A, con lo cual dice Python, vale, pues vamos a intentar la clase. Entonces se va a A, pero como ya tiene la clase A el atributo que le hemos puesto, pues todos contentos y todos felices. Y como es una variable de clase, pues todos los objetos la van a tener igual. Y ya esto es lo siguiente, y ese GIF no pega mucho, pero lo tenía que poner, porque me parece mega gracioso. El caso, que una de las cosas que mola más de Python es una cosa que se llama monkey patching, que no sé si lo conocéis. Es básicamente coger la librería estándar y modificarla como a ti te dé la gana, para que los demás, tu código, pues interactúe de manera distinta con la librería estándar. Hay una librería de terceros, bueno, un poco de historia. En Python, no sé si sabéis, pero los threads, o sea, los hilos, en Python únicamente se permite la ejecución de un hilo a la vez. O sea que tenemos 4 hilos y tenemos 4 cores en nuestro ordenador y únicamente un hilo va a ejecutarse a la vez, ¿vale? Es una putada, pero bueno. El caso es que nosotros, bueno, y eso es un poco lento. Y entonces salió lo de JavaScript y lo de Node, que Node utiliza como estas corrutinas mega chulas, ¿no? Que hace que el código no sea bloqueante y tal. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de pasarlo a Python, pero de una forma fácil. ¿Y cómo es fácil? Vale, pues nos vamos a coger la librería de Gevent, nos importamos monkey y aquí hacemos un monkey.patchall. Y eso lo que te hace es cogerte toda la librería de threading, te la modifica con su código y ya ese código de threading es parte de la librería de Gevent. Con lo cual, cuando tú estás interactuando con aquí, no estás interactuando con threads de Python, estás interactuando con threads de Gevent, que son como los threads que utilizan Node. Con lo cual ya tienes código que no es bloqueante, en plan así, y sin tener que modificar absolutamente nada de código. Y eso lo puedes hacer tú. Tú puedes hacer una librería que haga monkey patch, te coges la librería estándar, la modificas como a ti te dé la gana y ya está. Ya tienes así. Y creo que ya está. No sé cómo vamos de tiempo. Sí, más o menos. Pero eso, ¿alguna duda por ahora? O sea, entiendo que ha sido un poco denso. Un poquito demasiado. La idea es que si vosotros vais a empezar a programar Python, primero que no os vais a saber la sintaxis solo porque la veáis aquí. O sea, no lo espero. Lo vais a buscar por internet. Guay. Lo único que queríamos es que os quedaseis con ciertas características del lenguaje que molan y después poder investigar más acerca de ellas cuando de verdad lo necesitéis. Y ya está. Escanead el QR y si tenéis alguna pregunta, pues eso. Y si no, pues estoy en Lowy. Así que... Gracias.